Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Los políticos son, después del paro y la situación económica, la principal preocupación de los españoles. A los múltiples casos de corrupción que ya se encuentran bajo investigación judicial, se suma la dificultad de algunos dirigentes políticos a retirarse cuando el electorado les ha dado la espalda. 4 meses después de las elecciones autonómicas, Pachi Vázquez sigue siendo el líder de los socialistas gallegos y aún no hay fecha para ese congreso que debería elegir a un nuevo secretario general. Hoy está con nosotros una mujer que alcanzó las más altas responsabilidades en el gobierno anterior de Emilio Pérez Touriño y que hoy representa un sector crítico con la actual Secretaría General del Partido Socialista de Galicia. María José Caride, muy buenas noches y bienvenida a Galicia Opina. Están con nosotros 4 profesionales del mundo del periodismo y la comunicación. A su lado está con nosotros Jacinto Ruiz, periodista. Buenas noches, Jacinto, ¿qué tal estás? Carla. Muy bien, muy bien. Bien. En el otro extremo de la mesa, el subdirector del periódico El Correo Gallego, José Antonio Pérez. ¿Qué tal, José Antonio? Bienvenido. Gracias. A su lado, la delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches. Y finalmente nuestra colaboradora habitual, María Méndez, comentarista política, periodista. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Estupendamente, gracias. Bien. Señora Caride, usted fue conselleira con Emilio Pérez Touriño, viceportavoz de su grupo parlamentario, diputada autonómica hasta la pasada legislatura. En las últimas elecciones sus desavenencias, digamos, si lo puedo decir de alguna manera, con la dirección del partido se saldaron con su ausencia de las listas electorales del pasado mes de octubre y ha vuelto usted a sus labores de docente en la Facultad de Economía de la Universidad de Vigo. Antes de entrar a lo mejor en materia con temas propiamente de partido, me gustaría saber, la dirección del Partido Socialista Obrero Español ha pedido recientemente, en los últimos días, la dimisión del presidente del Gobierno en varias ocasiones. ¿Usted comparte esa petición o, como acaba de hacer esta misma mañana el alcalde de Lugo, considera que es prematuro, que habría que esperar la actuación de la justicia? Bueno, lo que yo sí creo es que el presidente del Gobierno debe dar explicaciones. A mí me parece que la situación es lo suficientemente difícil y compleja como para que se salte primero con unas declaraciones sin preguntas, para que el presidente del Gobierno vaya a un viaje internacional donde representa a España y sea en ese lugar, en Alemania, en el primer sitio donde los periodistas españoles le pueden preguntar sobre todo lo que ocurre relacionado con el caso Bárcenas. Y por lo tanto, sinceramente me parece que la situación en la que está viviendo España, que es una situación de extrema dificultad en cuanto a la economía, la situación del paro que vivimos, no se puede permitir el lujo de tener un presidente del Gobierno que está puesto en cuestión. Y el presidente del Gobierno tiene que fundamentalmente tranquilizar a los españoles, porque no sirve decir yo soy muy honrado. Es que nos tienen que dar más explicaciones que esas. Tampoco sirve decir, bueno, estos papeles parece que no son ciertos, aunque hay algunas cosas que sí. ¿Qué es lo que es cierto? No sirve decir voy a hacer pública mi declaración de la renta, porque hasta donde yo sé, nadie que tuviese dinero negro entre manos lo pondría en su declaración de la renta. Y no sirve decir voy a enseñar mi declaración de patrimonio, por cierto, porque también hasta donde yo sé, todos los diputados del Congreso de los Diputados ya tienen que hacer pública su declaración de patrimonio, como yo la tuve que hacer en el Parlamento de Galicia. Pero mi pregunta era si usted comparte la solicitud de la petición de dimisión. Yo lo que sí creo es que si el presidente del Gobierno no da explicaciones, es una situación insostenible para España y, por lo tanto, me temo que debe dejar el paso a otro. Pero si el presidente del Gobierno sale, da todas las explicaciones, aporta toda la información, depura las responsabilidades políticas, porque la judicatura va por su lado, pero la política tiene su espacio y, por lo tanto, depura todas las responsabilidades políticas que están en este momento puestas encima de la mesa, por ejemplo, a miembros de su propio gobierno que están puestos en cuestión, a personas muy vinculadas a él, porque el señor Bárcenas, diga lo que diga, el presidente del Gobierno era ni más ni menos que su tesorero, es decir, la persona que representaba a su partido. No era una persona cualquiera, un militante cualquiera sin importancia o de segunda fila. Y, por lo tanto, dado que hoy, además, lo estamos viendo, la prima de riesgo de la economía española, de la deuda española sube, la bolsa bajó ayer.
Yo creo que estamos ante una situación lo suficientemente compleja como para que se dé información, se depuren responsabilidades y eso sí, si el presidente del Gobierno ni está dispuesto ni capacitado para hacer ninguna de esas dos cosas, entonces me temo que debe dejar paso. Bueno, vamos a hablar de su partido. Hace unos pocos días el secretario de organización, Pablo García, afirmó que la intención del Partido Socialista de Galicia es hacer primarias para elegir al próximo secretario general y antes del verano. ¿Usted cree que es posible? Bueno, en primer lugar, si el secretario general de mi partido hasta hoy y el secretario de organización salen diciendo que va a haber primarias y que van a ser antes del verano, pues yo solo tengo que decirle que bienvenidas sean. Es decir, hay muchos militantes socialistas que hoy están pidiendo precisamente que haya primarias. Y hoy el secretario general de mi partido y el secretario de organización, que no son dos personas sin relevancia del partido, son los cargos más importantes del Partido Socialista de Galicia, afirmaron dos cosas. Una, que se pueden hacer primarias, y segunda, que el calendario gallego nada tiene que ver con el calendario federal, por lo tanto, que el calendario que va a seguir el Partido Socialista Obrero Español. Eso, pues desde luego para mí, y creo que para muchos militantes, es una magnífica noticia, y yo lo que hago es tomarles la palabra. Por lo tanto, creo que hoy está puesto encima de la mesa el honor, la palabra y la credibilidad, tanto de mi secretario general como de mi secretario de organización, que han afirmado esas dos cosas, primarias sí, y primarias antes del verano, pues yo creo que bienvenidas sean para todos los militantes. ¿Pachi Vázquez podría volver a presentarse como candidato a esas primarias? Hombre, desde luego es una situación absolutamente legítima por su parte querer presentarse y yo desde luego la voy a respetar, como respetaré a cualquier militante que se quiera presentar. Yo sinceramente creo que Pachi Vázquez, en este caso nuestro secretario general, tiene pues una experiencia política reciente derivada de las urnas, de lo que dijeron los ciudadanos en las urnas, que creo que lo ha amortizado como valor político tanto para el partido como para ser candidato a la Xunta de Galicia, pero eso es mi opinión particular y por lo tanto me parece legítimo que se presente, pero yo creo que el Partido Socialista necesita renovarse, necesita cambiar proyecto y cambiar también caras y por lo tanto que escuchemos una música distinta, representado por personas distintas que puedan recuperar la credibilidad de los ciudadanos, que al final son quienes nos tienen que votar, quien tienen que votar al Partido Socialista. Y yo creo que eso no se consigue con más de lo mismo, sino que se consigue con una profunda renovación de las personas y del proyecto. ¿Usted se siente con libertad en el seno de su partido para expresar estas opiniones? Pues totalmente libre. Yo siempre he expresado lo que me parecía y siempre lo seguiré haciendo. Por cierto, creo que es la primera regla que debemos cumplir además los demócratas, porque yo creo que un partido, mi partido, no digo cualquier otro, no sé qué opinan o qué hacen, pero mi partido yo creo que se enriquece con las opiniones críticas respetuosas y entendiendo que esas opiniones críticas se hagan para construir un proyecto de futuro para el partido y pensando cada uno de nosotros con su prisma y con su óptica en lo mejor para el partido. Y si hacen así, yo creo que las opiniones críticas no deben ser excluidas, sino que deben ser escuchadas y en la medida de lo posible integradas. Me parece que cometeríamos un gravísimo error si estuviésemos colocando a las personas y diciendo, pues tú eres de los míos, tú estás contra mí, tú no puedes hablar, tú no puedes opinar. Primero, este partido no sería reconocible porque nunca ha sido así. Siempre he entendido que de la discrepancia respetuosa se puede evolucionar y mejorar. Y segundo, me parece que sería una muy mala noticia para todos los gallegos y las gallegos, porque yo creo que hoy estamos en una situación de extrema gravedad y también de muchas cosas y muchos paradigmas que van cambiando y creo que solo un proyecto de futuro se construye desde muchas opiniones distintas, prismas distintas, intentando construir un proyecto de futuro. Sin embargo, volviendo al tema de la corrupción, en el caso, por ejemplo, de Pokémon, es un caso que se llevó por delante al alcalde de Ourense, sin embargo, en Lugo, el alcalde Orozco sigue ahí. ¿Hay varias de medir distintas en el Partido Socialista? Bueno, yo lo que sí creo es que mi partido, como todos, pero bueno, yo hablo de mi partido que es el que más me preocupa, aunque creo que el problema de la corrupción política es algo que trasciende a un partido político, sinceramente creo que hoy es ya un problema social, un problema que no atañe solamente a la política, desgraciadamente, porque creo que hay muchos ámbitos, desde la monarquía, al poder judicial, a los empresarios, donde uno mira y observa y ve que hay casos en todas partes, ¿no? Y me parece que tenemos que hacer un profundo ejercicio de regeneración democrática entre todos. Pero desde luego los partidos políticos también y el mío también. Y yo creo que sobre todo en un partido como el nuestro,
como el mío, lo que tenemos que hacer es que además las decisiones que se tomen sean decisiones objetivas y que no piense nadie que las decisiones se toman en unos casos sí y en otras no, sino que hay motivos puestos encima de la mesa, objetivados, donde pues, para todos, cuando están en una determinada situación, pues se les pide que den un paso atrás. Yo creo que es el momento de la generosidad por parte de todos, de la lealtad a los ciudadanos por parte de un partido político en particular como el nuestro. Lealtad a los ciudadanos, que quiere decir que el interés de los ciudadanos tiene que estar por encima de los intereses particulares de cada persona y también de los intereses incluso electorales de un partido, porque hoy nos jugamos mucho y yo creo sinceramente que los pilares de nuestra democracia se están debilitando y me parece que todos tenemos que tender a afianzarlos. Pero además hay que pedir generosidad a las personas, precisamente porque la credibilidad de la política pues, no está en su mejor momento. Para que los ciudadanos recuperen esa idea de que los políticos quieren cumplir una función pública, entregarse a la causa de unos ciudadanos para los que esperan una vida mejor y quieren ayudar a construir una vida mejor, pues uno tiene que entender que su proyecto personal es muy lícito, pero en determinados momentos pues, hay que dar un paso atrás porque es más lo que nos jugamos. Y lo que es imprescindible que construyamos entre todos. ¿Con esto me está diciendo que López Orozco debería retirarse? No, le estoy diciendo que el alcalde de Lugo cree y entiende que él pues, tiene una situación perfectamente honorable. Yo no estoy hablando de una situación concreta, estoy diciendo que entre todos deberíamos definir las pautas de comportamiento que hacen que una persona tenga que dar un paso atrás. Y lo que no puede ocurrir es que unos tengan que dar un paso atrás en unas circunstancias y otros en circunstancias parecidas pues no tengan que darlo. Desafortunadamente, eso no es una buena noticia. Ahora, yo sí que creo que es un momento para la generosidad. Y por lo tanto, para entender que los ciudadanos precisan despejar la más mínima duda y los políticos tenemos que tener claro, yo ahora no estoy en la línea política, estoy en mi ámbito profesional, pero creo que los políticos que están en primera línea, más que nadie, tienen que tener claros que deben ser transparentes. Transparentes con su comportamiento privado y transparentes con su comportamiento público, porque hoy es imprescindible que lo seamos. Señora Caride, usted vivió personalmente la experiencia del bipartito con el Bloque Nacionalista Galego, una experiencia de la que casi nadie, ni Bloque Nacionalista Galego ni ustedes socialistas, guarda un muy buen recuerdo. Sin embargo, parece que los socialistas de ahora en esta legislatura vuelven a intentar las alianzas con los nacionalistas. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, pues yo desde luego ese análisis que acaba usted de hacer no lo comparto en absoluto, porque yo sí que guardo un buen recuerdo del gobierno bipartito y estoy orgullosa de haber pertenecido a ese gobierno. Y sinceramente creo que con sus errores, con sus luces y sus sombras, me parece que se hicieron muchas cosas en positivo para Galicia. Y es más, cuando ese gobierno perdió el gobierno de la Xunta, fue respaldado por más votos de Ciudadanos que los que tuvo el Partido Popular con Núñez Feijóo en el año 2009. Por lo tanto, obviamente, hubo muchas cosas que no hicimos bien, sería no lógico no reconocerlo, hubo muchos errores en la propia cultura de gobernabilidad del país, pero sí es cierto que hubo muchas cosas que se hicieron bien y entonces yo de esas cosas me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa de haber aprobado una ley de protección de la costa gallega, sí, me siento orgullosa. Algunos le veyeron muchos problemas. Yo creo que además contribuyó a frenar, pues entre otras cosas, la burbuja inmobiliaria que se estaba generando en Galicia. No lo veo como algo malo, más bien al contrario, lo veo como algo positivo. También me siento orgullosa de que la política de sanidad para la particular atención a la mujer fuera mucho mejor. Me siento orgullosa de que la política educativa mejorase. Sí, hay de muchas cosas de las que me siento orgullosa. Por lo tanto, yo no veo nada a denostar entre los pactos, dado que Galicia es una comunidad en la que tradicionalmente pues, el volumen de votos que tiene el Partido Socialista no nos ha permitido gobernar solos. Y, por lo tanto, alcanzar un acuerdo, como se alcanza acuerdos en la sociedad, en muchas de las facetas de nuestra vida, y, por cierto, es absolutamente legítimo, pues a mí no me parece mal. Yo vivo en una ciudad donde hay un acuerdo de gobierno que permite mantener al Partido Socialista y, sinceramente, creo que no hay color, y muchos ciudadanos de Vigo así lo entendemos, que no hay color entre lo que ese gobierno nos ofrece y la alternativa que nos ofrece el Partido Popular, cosa que, por cierto, se ve también en las urnas en distintas elecciones. Bien, con mis colegas me están ya esperando poder preguntar. Jacinto, ¿quieres comenzar, por favor? Yo, gracias por estar aquí, María José, pero con todo lo que está lloviendo, y ha quedado aquí de alguna forma reflejada, lo ha analizado usted, para el gobierno en el poder,
recortes en casi todas las materias, presunción de corrupción y todo eso, que de alguna forma a cualquier otro gobierno lo llevaría, posiblemente le pondría los pies de los caballos. No es así y el PSOE no levanta el vuelo. Esa división que de alguna forma usted ha dejado también perfectamente claro que ocurre aquí en Galicia y la insatisfacción que produce el actual liderazgo, ¿es extensible al resto del gobierno de España? ¿Falta un líder auténtico en las filas del PSOE a estas alturas de la película? ¿O no subir, además de la falta de credibilidad, es que se detecta que hay grupos realmente muy enfrentados que, más que buscar soluciones, pueden seguir creando problemas? Bueno, desde luego es una obviedad, ¿no? que los datos están poniendo en evidencia que el gobierno del Partido Popular pierde apoyo ciudadano, pero que el Partido Socialista no es capaz de recuperar ese apoyo ciudadano, ¿no? Y quien dice y quien entiende que es que ha pasado muy poco tiempo desde las últimas elecciones generales hasta ahora como para poder recuperar la confianza en los ciudadanos. Bueno, yo creo que probablemente el recuerdo del gobierno anterior está demasiado cercano, pero también es cierto que yo sí que pienso que el Partido Socialista necesita un periodo de transición hacia un proyecto que realmente dé una respuesta en este momento, en la coyuntura económica en la que vivimos, desde la socialdemocracia, un proyecto que además busque alianzas fuera, porque España, pues el Partido Socialista en España difícilmente puede aplicar sus políticas si no busca alianzas fuera de nuestro territorio y por tanto también en Europa. Y yo también creo que necesitamos un nuevo liderazgo, porque me parece que la figura de algunas personas muy legítima, muy valiosas, la figura de Rubalcaba, muy legítima, muy valiosa, con mucho peso dentro del Partido Socialista, pero sí que creo que cara a los ciudadanos es una figura debilitada. Y a mí me parece que a Rubalcaba le queda un papel, o yo lo entiendo así, un papel que yo entiendo debería ser trascendente y fundamental, que es la de liderar el proceso de búsqueda precisamente de una renovación en el partido que nos permita estar en condiciones de ser una alternativa creíble para los ciudadanos en breve espacio de tiempo. Yo solo pongo un dato encima de la mesa. Hoy que el gobierno de Mariano Rajoy está puesto en cuestión, no solamente por sus malos datos económicos, por haber hecho todo lo contrario a lo que prometió en campaña electoral, sino también por los escándalos que hoy pues tenemos encima de la mesa, pues desafortunadamente el Partido Socialista no es todavía esa alternativa a la que estemos mirando y diciendo que puede ser pues la alternativa para gobernar España y la alternativa para ganar la confianza de los ciudadanos españoles. Bueno, pues para ganarnos esa confianza vamos a tener que hacer muchas cosas y también para hacer esas cosas creo que a este partido le convendría cambiar el liderazgo. Pero digo de una forma razonada, pausada y tranquila, como por cierto debe hacerse, porque el señor Rubalcaba no está en la misma situación en la que estamos en el Partido Socialista de Galicia. El señor Rubalcaba, después de las elecciones generales, tuvo un congreso y ganó ese congreso, cosa que no ha ocurrido aquí, donde el congreso se produjo antes de las elecciones autonómicas y digamos el desastre electoral, la debacle electoral, la pérdida de 226.000 votos se produce después de ese congreso y por lo tanto a partir de ahí pues no hay digamos una hoja de ruta definida. Creo que la situación es distinta y con calma pero sin pausa debemos reconstruir el proyecto y en mi opinión particular buscar un nuevo liderazgo. ¿Qué proyecto apoyaría? Pues es que hoy, vamos, yo creo que tengo bastante grado de conocimiento de lo que hay puesto encima de la mesa y me parece que de lo que hay a nivel del Partido Socialista, a nivel federal, del Partido Socialista Obrero Español, pues yo no conozco grandes cambios, pero me encantaría sumarme a uno donde desde luego la renovación fuese digamos, la línea fundamental de actuación, no renovar de nuestros principios e ideas, que eso no necesitemos renovarlo, pero sí la forma de transmitirlo a la sociedad. Y me parece que tenemos que ser claros en muchos temas. El Partido Socialista necesita un discurso territorial sobre España, claro. El Partido Socialista necesita una actuación clara pues, respecto a muchos temas, respecto a temas como si debemos abordar o no la reforma electoral para que las listas sean abiertas, para que los ciudadanos participen directamente, para que se pueda cambiar, por lo tanto, ese sistema, ser claro y meridiano respecto a qué debe cubrir el sector público y yo humildemente creo que hay algunas cosas que están establecidas así en este país, pero que deben cambiar. Y por lo tanto, a ese proyecto sí que estoy dispuesta a sumarme. María, por favor, adelante. Sí,
Yo quería hacerle dos pequeñas cuestiones. Una, usted habla constantemente de la regeneración de la vida democrática, de hecho ha escrito algo recientemente sobre el tema, pero me sorprende que, así como usted tiene esa defensa a ultranza y esta bandera en estos momentos, su partido no parece que haga gala de ello, teniendo en cuenta que para nada se le ve animado, ni para nada estuvo animado en su día, ni a aprobar una ley de financiación de los partidos políticos, que es uno de los pilares, ¿no?, que podría ayudar a esa regeneración democrática. Y en los últimos debates parlamentarios que venimos asistiendo sobre el tema de una ley de transparencia, tampoco parece que esté muy animado a incluir que sea objeto de esa ley los partidos políticos. Quiero decir, no hay un doble lenguaje, una cierta hipocresía política, ¿no?, con respecto a lo que los políticos vienen e insisten en predicar y luego realmente en lo que hacen en la trastienda. Bueno, pues antes Carla me decía si yo me sentía con libertad para hablar, y yo me siento absolutamente libre para hablar, y es mi opinión. Yo en este momento pues observo, a veces pues no con todo el agrado que me gustaría, algunas de las decisiones que mi propio partido toma o que se toman a nivel pues general de mi partido, pero sinceramente creo que es imprescindible. Yo no entiendo hoy cómo no se aplica la ley de transparencia a los partidos políticos. No entiendo cómo ya no es que estemos hablando de que las cuentas se fiscalicen de los partidos políticos, sino cómo no se nos pide a los partidos políticos que hagamos una auditoría externa, pero una auditoría externa real, porque la auditoría de las cuentas esa pasa cualquier filtro, pero una auditoría real que vea realmente los gastos y los ingresos y que por lo tanto pueda ver si esos gastos se ajustan a los ingresos declarados. Me parece que es fundamental que conozcamos pues todas las percepciones por parte de los cargos públicos, de rentas, tanto de los distintos cargos y públicas como de sus partidos políticos. Y yo creo que es imprescindible, pero es imprescindible ya no solamente por un partido, yo creo que es imprescindible para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus políticos y en la política. Porque a mí me da miedo pensar que realmente esta falta de estima hacia la política, que parece que va calando en nuestra sociedad, se convierta en algo permanente y duradero. Me da miedo porque tengo hijos y porque quiero que mis hijos vivan al menos con el mismo grado de libertad que yo he vivido y que tengan una expectativa de vida al menos tan buena como la que yo he tenido. Y precisamente por eso creo que la política, la democracia, es un valor que tenemos que preservar entre todos y para eso tenemos que estar dispuestos a ceder cosas. Pues a lo mejor algunos se sienten más cómodos en un mundo un poco más opaco. Yo creo que es el momento de poner luz y taquígrafos en muchas cuentas, entre ellas las de los partidos políticos. Por cierto, creo también los de los sindicatos y de todo aquello que venga y esté financiado con dinero público. Ha dicho también, perdone, que Pachi estaba amortizado. ¿Usted tiene en vistas o entrevé que hay o despunta algún tipo de líder que pueda, en fin, presentarse como alternativa? Bueno, el proceso no está abierto, pero ya sabemos que hay personas que tienen pues intención de presentarse. Sí, esa ya la sabemos todas, pero nosotros le preguntamos a usted. No, digo... Si tiene alguna preferencia, si usted intuye o ve o... Estoy diciendo que sé que hay personas que tienen interés en presentarse. Ahora, obviamente ese proceso tendremos que ver cómo es. Hemos dicho aquí al principio, hace un momento, que el proceso nos dicen ahora que va a ser en unas primarias. Bueno, bienvenidas sean las primarias, porque además creo que eso motivaría a los militantes socialistas. Por cierto, que hemos perdido 1000 militantes socialistas en el último año, por lo tanto creo un elemento de dinamismo y de que puedan recuperar también las ganas de seguir en el partido, es que les hagamos partícipes. Pero claro, hay que ver, por ejemplo, qué número mínimo de avales se le exigen a los candidatos para poder presentarse a ese proceso, y eso va a hacer, pues entre otras cosas, que puedan aparecer otros candidatos. A mí no me gustaría ajustarme solamente a los 2 nombres o 3 nombres que hoy están puestos encima de la mesa. Me encantaría pensar que cualquier militante socialista con ganas, con ánimo, con capacidad, incluso, ¿por qué no?, una mujer, que parece que siempre pensamos en un mundo de varones. ¿Por qué no usted? Y no es, bueno, yo sinceramente no me veo en ese papel, pero... ¿No? No, pero ¿por qué no? Cualquier persona que tenga ánimos, ganas y capacidad para dar ese paso... Pero existe esa persona. Y escuchando... Hombre, seguro que sí. El Partido Socialista tiene un montón de personas y militantes absolutamente capaces que están haciendo una labor callada, que se sienten absolutamente dolidos
no solamente los de mi partido, sino los de muchos otros, cuando estamos oyendo comentar que en la política solo hay oportunistas y gente aprovechada, cuando muchas personas ponen dinero de su bolsillo para financiar su partido político, para seguir el día a día de una tarea política sorda, pero tremendamente importante, para estar pegados a sus ciudadanos, y muchas de esas personas, claro que están en absoluta capacidad para dar un paso adelante y decir, aquí estamos y queremos hacernos cargo de la dirección de un partido que creemos que puede tener mucho que decir para los intereses de los ciudadanos gallegos, para transformar la sociedad gallega. Por lo tanto, como no, yo estoy esperando que personas con muchas ganas se pongan al frente de esta tarea, y desde luego también estoy esperando escuchar la música que cantan esos nombres de los que todos hemos oído hablar. Las caras las tenemos, nos falta escuchar la música y decir qué es lo que quieren hacer con el Partido Socialista. Ana, adelante. Usted hablaba hace un momento de un gobierno de Mariano Rajoy puesto en cuestión por los casos de supuesta corrupción que se están conociendo, pero esta misma mañana el alcalde de Lugo decía en su ciudad que respecto al caso Bárcenas defendía la presunción de inocencia y que no se pueden pedir dimisiones en contra del criterio de Rubalcaba mientras no se demuestre. Quería conocer su opinión. Bueno, yo creo que ya lo dije un poco antes, ¿no? Es decir, yo creo que por un lado están las responsabilidades jurídicas o penales y por otro lado, por cierto, que parece que aquí todos lo tiene que dirimir la justicia. Últimamente parece que la justicia es la que destapa los problemas y que además es la que va a resolverlos. Y yo creo que la política tiene que tener sus propias soluciones a los problemas que se plantean a los ciudadanos. Y hoy está puesta en cuestión el Gobierno de España, no solamente por sus datos económicos, no solamente por mentir a los ciudadanos prometiendo y haciendo un programa que ha incumplido fragantemente, sino también por la falta de credibilidad que tienen debido a los escándalos de corrupción que han aparecido en el partido. Y a eso hay que darle una respuesta. Si hay respuesta, si se depuran responsabilidades, si se informa a la ciudadanía, si se transparentan las cuentas de los partidos, en particular si se transparentan las cuentas del Partido Popular, si se muestra realmente que esa situación no es lo que parece, pues bueno, pues eso es lo que nos tienen que dar como información a los ciudadanos. Ahora, si ese trabajo no se hace, si se da la callada por respuesta, si se esconde uno, yo todavía tengo en la retina una imagen de Mariano Rajoy hace algunos meses, cuando le preguntaban si España iba a tener un rescate, salía corriendo, escapando de los periodistas por los pasillos del Congreso y se iba hacia los garajes. Bueno, pues si nuestro presidente no responde, sino que se oculta, me temo que entonces es que no está capacitado para la tarea que España precisa, porque su imagen y su credibilidad, nos guste más o menos, es también la credibilidad de la economía española y la credibilidad de España, y no nos la podemos permitir si está puesta en cuestión. Por lo tanto, en ese caso, debe dar un paso atrás. Ahora, si da información, si aporta información, si actúa, si transparenta sus cuentas y si depura responsabilidades, sean de quien sean, entonces estaremos ante un caso distinto ante que yo pues esperaré. Y respecto al Grupo Socialista en el Parlamento, hay algunos críticos de su mismo partido que recriminan que se esté haciendo un seguidismo respecto a AGE, incluso al BNG, y que se carezca de un proyecto propio en este momento. Bueno, yo creo que, si me permite, no sé si la cuestión iba directamente por los acontecimientos ocurridos la semana pasada en el Parlamento de Galicia, ¿no? Yo creo que la situación me parece que es digna de que los grupos realmente se sienten y la estudien con calma, porque sinceramente creo que hay una actuación por parte de la presidencia del Parlamento que en mi opinión no es la correcta. Creo que la presidenta confundió pues lo que es el mantener el orden y preservar la institución con hacer un abuso de su posición de presidenta, impidiendo la entrada al Parlamento. Pero dicho eso, creo que la institución hay que respetarla y por lo tanto, como hay que respetarla, hay algunos acontecimientos que no se pueden permitir. Yo creo que la presidenta se equivocó, tiene que cambiar de posición, tiene que corresponsabilizar al resto de grupos políticos precisamente de que el Parlamento sea una entidad abierta y participativa, pero al mismo tiempo tiene que salvaguardar el orden en el Parlamento como no puede ser de otro modo. Y se equivoca aquel que cree que el Parlamento se puede invadir, ocupar.
y que esto los ciudadanos lo van a ver bien. Es una institución democrática y tenemos que respetarla. Por lo tanto, el respeto a esa institución debe estar por encima de cualquier otra cosa. No sé si estrictamente te referías a esta cuestión, pero... Pues Antonio. Hablaba usted de la libertad que tienen o que deberían tener, en mi opinión, los militantes dentro de un partido, ¿no? Decía que usted estaba completamente libre para opinar sobre lo que pasaba en el PSDG, en el PSOE. Yo coincido con usted que eso debería ser, es la teoría, porque la práctica nos dice, tenemos Partido Socialista Español, Partido Socialista Galego, dos procesos en el que, salvo el tema de la Asamblea, uno antes de las elecciones, otro después de las elecciones, se produce ahí cismas, dos cismas, y los críticos, los cromos de los críticos desaparecen, ¿no? Usted, en su caso, por ejemplo, no sé si le pesó más factura ser crítica en sí o su pertenencia al núcleo duro de Touriño. Pasó en Madrid, queda el núcleo duro con Pérez Rubalcaba, el núcleo que se aglutinó alrededor de Carme Chacón desaparece, pasa en Galicia. ¿Piensa usted que, y no me diga la teoría, ¿no? Porque de la teoría estamos todos de acuerdo, todos podemos decir que los críticos pueden hablar, que dentro del partido se solucionan todo, pero la realidad es que el crítico, ¿no? Ya sea en el PP, ya sea en el PSOE, ya sea en el PSDG, el crítico se le lamina, desaparece. Es decir, tiene que volver a ser profesora en la Universidad de Ourense, o escribir un libro de memorias, o simplemente volverse alúmina, ¿no? ¿Cree que llegará el día en que los críticos en su partido, y lo mismo que su partido en partidos similares, podrán exponer sus ideas con libertad y poder seguir yendo en las listas y poder seguir participando en la vida del partido? Pues si me permite, dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo entiendo el ejercicio de la política y de la responsabilidad política como una tarea transitoria. Por lo tanto, yo he vuelto a mi casa, yo siento que he vuelto a mi casa, a mi puesto de trabajo y por lo tanto a mis compañeros de siempre y a donde me siento cómoda y estoy a gusto, porque además tengo una profesión que afortunadamente tengo la suerte de que me gusta mi profesión. Por lo tanto, creo que es fundamental, en mi humilde opinión, que las personas tengan un referente en su vida profesional distinto a la política. Otras personas no opinan lo mismo, yo lo creo así, porque eso da mucha tranquilidad todos los aspectos. Pero en su caso, usted, si le ofrecen ir en la lista en puesto de salida, ¿hubiera ido o se hubiera vuelto a su profesión? Vamos a ver, estamos hablando de mantener una Estamos hablando de que para mantener una determinada posición, si uno está dispuesto a renunciar a cosas. Por ejemplo, yo si tengo que cambiar de forma de pensar para poder ser incorporada en una lista, no lo haría nunca. En este caso, además, legítimamente, y eso no tiene nada que ver, mi partido ha decidido que sean otras personas quienes lo representen. Por cierto, que me parece lo normal también. Por lo tanto, a mí este proceso no me parece nada anormal. Es más, creo que estaríamos todos más libres para defender en cada momento lo que queremos si todos tuviésemos un sitio de llegada, sí, distinto al que es la actividad política que en un momento determinado podemos desempeñar. Dicho eso, yo no creo que siempre las personas que tienen una opinión crítica o que han tenido en un momento determinado una posición contraria, absolutamente legítima, siempre se haya actuado con ellos excluyéndolo. Es que no lo comparto para nada y menos en mi partido. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando Emilio Pérez Touriño gana el Congreso de Ourense, enfrente tenía al señor Cortizo, con el que se presentaba en la misma lista Pachi Vázquez. Y al contrario de excluirlo o apartarlo, Emilio Pérez Touriño lo que hizo fue integrarlo, que eso me parece que es lo que construye un partido y hace que un partido pueda tener vocación de ser lo más mayoritario posible y aglutinar al mayor número de personas, primero dentro de la casa, para después dar una imagen a la sociedad de que aquí estamos nosotros, tenemos un proyecto para Galicia, ayudadnos a que podamos materializar este proyecto
votadnos. Por lo tanto, es justamente lo contrario. En determinados momentos, y en este partido en particular, la estrategia de exclusión no fue en absoluto la estrategia dominante, más bien al contrario, fue la estrategia de integración. Es más, yo creo que los mejores resultados del Partido Socialista de Galicia han sido precisamente cuando la estrategia era la de inclusión. Y nuestros peores resultados, desafortunadamente, vienen de la mano de cuando la estrategia es la exclusión. Por lo tanto, no es la organización la que no está de acuerdo con las opiniones críticas. Pueden ser personas en un momento determinado, que pueden ser muy importantes porque pueden ostentar cargos en la organización, la que defienden o no les gusta que otras personas mantengan una opinión crítica. Yo reitero, creo que las opiniones críticas siempre son imprescindibles. Ahora también creo que esas opiniones críticas deben seguir los cauces adecuados. Es decir, si el propio partido habilita mecanismos y herramientas para poder hacer partícipes de la toma de decisiones o de la opinión a todos, también a los que tienen opiniones críticas, lo normal es que esos sean los ámbitos donde se producen las opiniones críticas. Solamente cuando esas puertas se cierran y la opinión crítica no hay forma de materializarla de otro modo que incluso se traslada a la sociedad, pues desafortunadamente esa es la forma en que también se traslada. Pero creo que lo mejor es dentro de casa, eso sí, permitiendo que todo el mundo se exprese con libertad, y habrá cosas que yo puedo decir como crítica que son majaderías, y hay otras cosas que a lo mejor digo pues que pueden ser sensatas. Y quien dice yo, cualquier otra persona de mi partido que tiene el mismo derecho que yo a poder expresarse y a poder opinar sobre lo que estamos haciendo y cuál es nuestra función y a dónde debemos ir. Jacinto tiene otra pregunta. Sí, al margen de si los críticos son excluidos o no, da la sensación que las opiniones críticas, lo que sí son excluidas o desaparecen es cuando se llega al poder. Todos en la oposición, no sé si piensa usted exactamente lo mismo, dicen una cosa, pero luego, cuando llegan al poder, realmente no la cumplen, porque como ha mencionado mi compañera, la ley de transparencia y la ley de financiación de los partidos está todavía por resolver con un gobierno socialista que ha estado en el poder. Y la pregunta que quería hacer es evidente que posiblemente el caso Bárcenas, al margen de lo que resuelva la justicia y el coste político que puede representar para su partido, en el fondo lo que posiblemente, para que nadie pueda llevar ante los tribunales, encierra es una financiación irregular del partido. Y yo quisiera preguntar a María José Caride si no cree que el PSOE también tiene una financiación irregular que no está clarificado, vamos a decir, como dice en la calle. En este caso al PP le han cogido con el carrito de helado, pero podrían haber cogido otro partido cualquiera. ¿Se atreve a decir que el PSOE no tiene financiación irregular? Yo no la conozco. Bueno. Yo no la conozco. ¿Usted pero qué es lo que cree? Porque ha opinado sobre otras cosas. No, sí, he opinado sobre cosas y yo, sinceramente, con la misma honestidad digo, si la tiene, que se persiga. Claro. María, sí. No la conozco, no, por lo tanto no puedo opinar sobre algo que no conozco. Yo en los órganos de decisión de mi partido he estado muy poco tiempo, creo después del caso Filesa ya desapareció cualquier irregularidad. No, yo tampoco afirmo eso, porque desafortunadamente no puedo afirmar ni una cosa ni otra. Yo solamente en un breve periodo de tiempo, creo recordar que de 3 meses pertenecía a los órganos de decisión del partido. En ese momento no tuve ni la más mínima constancia de que una situación como esa se pudiera permitir. Ni la más mínima constancia. Lo digo porque 22 millones de euros, que posiblemente sea la parte que se apropia de un tesorero, puede ser la punta del iceberg de los millones de euros que cualquier partido maneja. Es difícil que los altos cargos de un partido no pueden ignorar que su partido está manejando en una posible caja B a veces centenares o miles de millones de euros. Yo lo que le puedo decir es que yo tuve la responsabilidad de contratar muchas obras públicas desde una consellería que tenía una gran capacidad de contratación, y le aseguro que falta la primera vez que yo, ni nadie que yo sepa, le haya pedido a nadie nada a cambio. Nada a cambio. Eso sí lo puedo decir con total honestidad. Yo no puedo hablar del resto de personas en mi partido porque desafortunadamente o afortunadamente eso habitualmente no lo hacen las los conozco. Tesoreros, no creo. Pero le aseguro, no le corresponde a los demás, no, pero bueno. Le aseguro que yo no puedo decir, sí puedo decir que en ese caso doy absolutamente fe que nada que ver con ese comportamiento. Ahora también le digo por la misma que incluso en el Partido Popular de Galicia parece que todo el mundo está muy tranquilo, a pesar de que, según dicen, de aquí salieron unos millones de euros hacia el señor Bárcenas. Mire, ¿sabe la primera vez que yo oí hablar del señor Bárcenas? La primera vez que escuché hablar del señor Bárcenas, al que no conocía absolutamente de nada, fue cuando firmó en nombre del Partido Popular la querella del Barbanza, que imputaba a unos funcionarios de la consellería que en ese momento yo dirigía.
Esa querella del Barbanza, con un informe formado por el que hoy es conselleiro, que es Agustín Hernández, y miembro destacado de la ejecutiva del Partido Popular, venía firmada directamente por el señor Bárcenas. Yo no sé si el señor Núñez Feijóo lo conoce de algo o no lo conoce de nada. Lo que sí sé es que era una persona tremendamente destacada e importante del Partido Popular. Tan importante que la querella que el Partido Popular presenta en periodo preelectoral, antes de las elecciones generales del 2008, en Galicia, contra el entonces gobierno de la Xunta de Galicia, a través de unos funcionarios de la Casa, viene firmada por el señor Bárcenas, que es la primera vez en mi vida que yo escucho hablar de este señor que hasta ese momento desconocía. Por cierto, no le guardo ningún buen recuerdo, también es de reconocerlo. Eso tiene una justificación. El Partido Popular de Galicia como ente no existe. Es decir, no tiene personalidad jurídica. Y estoy segura de que nunca habló el Partido Popular de Galicia con el Partido Popular de España para poner esa querella. Nunca hablaron jamás. Pero estoy convencidísima de que fue una cosa automática. Es una buena apunte. Supongo que él como gerente era el que tendría que poner la querella. No dudo. Lo que yo digo es que esto de que no sabemos nada, yo escucho a mi presidente decirnos que yo en el año 99 no sabía nada y después tampoco, pero bueno, no sabía nada, no lo sé, desde luego. Yo la primera vez que tuve constancia de este señor fue en este caso y me consta, por lo tanto, que incluso se querellaba acusando a otros de delitos que supuestamente él cometió con creces. Cuando esos otros fueron no solamente, voy a decir, limpio su honor, sino que su causa archivada por no haber atisbo de delito, en palabras de un juez. Sí, señora Caride, yo de todas formas, siguiendo el hilo argumental, ahora que estamos de nuevo en el terreno del señor Bárcenas, quedará para mucho. Ustedes habitualmente son muy sutiles con el lenguaje y usted no ha hecho más que decir cuando, en fin, hizo una reflexión sobre el panorama que tenemos en estos momentos en España, ha dicho que si no hay respuestas concretas, el presidente del Gobierno ha de dar paso. Ni usted ni el señor Rubalcaba han mentado nunca la palabra dimisión. Quiero decir, ¿qué es lo que no les lleva a pedir, supuestamente, si es un caso tan evidentemente de corrupción tan manifiesta, no a pedir directamente la dimisión del presidente del Gobierno o, digamos, del propio Gobierno, teniendo en cuenta que o ustedes, como usted bien ha dicho, es que cree que el Partido Socialista a lo mejor no está en estos momentos preparado aún para retomar esa alternativa, le falta un trecho por recorrer, o realmente porque tienen con sospechas de que realmente este caso no es tal? No, bueno, es que yo entiendo por dar un paso, dimitir. Perdona, a lo mejor me expresé mal, pero yo entiendo que si el presidente del Gobierno puede darse 30 pasos, puede ser dimitir él personalmente, pero dejar a alguien de su ejecutiva, está claro. Si él da un paso al lado, obviamente es que tiene que es una dimisión. Entiendo yo, vamos, no veo mucha otra salida, es más, tampoco entendería otra salida distinta. ¿Y usted cree que es la alternativa en estos momentos que vive España una dimisión de ese tipo? Yo dije, y creo que, bueno, desde luego es mi opinión, no es la opinión del partido probablemente, es mi opinión personal. Del partido no es, está claro. Sin lugar a duda Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Rajoy es dar explicaciones meridianamente claras. Y esas explicaciones no bastan con decir soy muy honrado. Lo siento, pero no bastan con decir voy a enseñar mi declaración de patrimonio, ya la conocemos. No basta con decir voy a enseñar mi declaración de la renta, es que solo faltaría que el dinero negro estuviera dentro de la declaración de la renta. Vamos, es que me da la risa, la verdad. Cualquier estudiante de economía lee esto y dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, claro que se necesita que dé pasos contundentes en la dirección de aclarar esta situación y eso sí, que depure responsabilidades en el caso de que existan. Me parece que algún indicio existe de que están ahí las responsabilidades, pero es que hasta hace dos días el señor Bárcenas seguía ocupando prácticamente un despacho y utilizando los medios de su partido. Por lo tanto, claro que nos tienen que dar más explicaciones que en estas, o decir en la medida en la que yo sé. Pues claro, es que lo está diciendo una persona que es la responsable de todo el Partido Popular. Si esos pasos no se dan, si esas explicaciones no se dan, es que yo no sé qué nos queda. Seguir perdiendo credibilidad día a día, no solamente dentro y debilitando nuestra democracia, sino también fuera. Creo que es algo que España no se puede permitir. Y por lo tanto me parece que en una situación como esta solo queda dar un paso al lado, que, hombre, en el papel del presidente del Gobierno obviamente es dimitir. Y con los
entenderán los ciudadanos, a pesar de que los ciudadanos habitualmente tenemos poca memoria, ¿no?, que lo que el Partido Socialista está pidiendo ahora, ¿no?, sucedió en la legislatura anterior, es decir, el número 2 del PSOE, ministro, imputado en un caso similar, ¿no?, similar independientemente de las cuantías económicas, y que el Partido Socialista y el Partido Socialista Galego salieron en una piña defendiendo la honorabilidad de ese miembro del gobierno que era el número 2 del partido. Bueno, yo la verdad es que las similitudes, quizás porque estoy sesgada, pero yo no las veo tan claras. Hombre, similitudes es un alguna más alto porque hay una cargo, imputación, un ¿no? alto Está cargo, claro. un alto ¿Alguna cargo más? imputado por un presunto delito, ¿no?, cometido en el ejercicio de su cargo, ¿no?, siendo ministro del ministerio más inversor, Ministro portavoz, ¿no? ¿no? Era, ahí el PSOE empiña, tanto el PSOE como el PSDG, pues no dijo, señores, dé explicación, explíquese usted, y si no convence a la ciudadanía, dimita. Bueno, entonces, yo, por un lado, si me permites, yo repito... Y ya digo, yo independientemente... no veo la similitud desde la siguiente perspectiva. Yo hoy lo que sé, y hablo de la información que parece que es veraz, es que este señor, que era tesorero del Partido Popular, se le encontraron 21 millones de euros en una cuenta en Suiza. Todo parece apuntar que de dinero negro. 21 millones de euros que a través de una amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de España llega a España pagando una pírrica cantidad, que es un insulto a la inteligencia del resto de ciudadanos. Ya la amnistía fiscal en sí, que además un delincuente o un presunto delincuente se aproveche de esa amnistía fiscal, ya es un escándalo. Por lo tanto, yo creo que las situaciones no son comparables. No, aún así, repito, aún así, al margen de extrapolar unas condiciones en otras, yo diría, es que yo quiero lo mismo. Yo creo que si hay una persona, es que a mí no me sirve, ni quiero entrar en esa estrategia del y tú más. Así, parece que cada vez que hay un problema en un partido, la cuestión es sacar a relucir trapos sucios de otro partido, a ver si tapamos el comportamiento de ese partido, ahora del caso Bárcenas, en el momento con mi propio partido, pudo ser pues los casos de Camps o los casos de que sea, para intentar ocultar los propios problemas que nosotros teníamos en casa. Y yo repito, creo que la situación es lo suficientemente grave para que no estemos tapándonos unos a otros, sino que cada uno dé explicaciones y aporte información. También sé, hasta donde yo llego, que todas esas informaciones no han tenido por parte de la policía o la fiscalía pues datos contrastados que permitan poner de manifiesto que esa información declarada por un señor presunto delincuente también es cierta. Pero yo no sé más. Ahora, a cualquier persona que esté imputado en un caso de presunta corrupción, le pido lo mismo, que dé toda la información, que transparente su situación y que con toda la información y transparentando su posición, que a sus responsables directos asuman las responsabilidades políticas o tomen las responsabilidades políticas que sean menester. Porque creo que es la única forma de que los ciudadanos empiecen a creer que en política también quien las hace las paga. Y que no se puede ir de rositas quien mete la mano en la caja ajena. Y por cierto, quien mete la mano en la caja ajena es que además tiene que devolver el dinero. No nos olvidemos, que no se lo lleve aún por encima, sino que lo devuelva. Por cierto, como también lo deberían devolver los que tomaron las decisiones desafortunadas de nuestro sistema financiero y tantos otros, como empresarios ilustres que incluso dirigían a los propios empresarios, que ahora sabemos que son presuntos delincuentes. Señora Caride, eso daría evidentemente para otro programa. Lo hemos debatido usted en esta mesa en alguna ocasión antes, hemos hablado de las cajas de ahorro, pero como decía Pujol, que está muy de moda también Pujol hoy no toca. Sí, desafortunadamente también. También está de moda, desafortunadamente. Señora Caride, muchísimas gracias por haber contestado a nuestras preguntas. Ha sido un placer volver a tenerla en esta mesa. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeñita pausa de 2 minutos y volvemos con, bueno, evidentemente con el caso Bárcenas. Hasta ahora mismo.